Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a una nueva entrega de su programa Foro 506. Este programa que nace como una iniciativa de responsabilidad ciudadana en donde procuramos traer a la mayor cantidad de invitados que nos puedan dar desde diferentes puntos de vista un nuevo criterio para, de forma responsable, poder confrontar los retos que nos impone la política, tanto en las circunstancias que estamos viviendo en este momento como las circunstancias futuras. Así es que paso a presentar a mis compañeros. Eduardo Sayek, buenas noches. Buenas noches, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado, encantado y muy emocionado de tener a don Otto con nosotros. El gusto es mío, igualmente. Alberto Boza, ¿cómo te encuentras? Buenas noches, un gusto estar compartiendo con ustedes hoy. Bueno, igualmente. Y paso a presentar al invitado de la noche, don Otto Guevara Gut. ¿Cómo se encuentra? Muy bien. Saludos y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos esta noche. Creo que va a ser un tiempo muy valioso el que vamos a compartir. Don Otto Guevara Gut es empresario, abogado, profesor universitario, 2 veces diputado nacional de la República en el periodo de 1998 al 2002 y retoma nuevamente a su curul en el año 2014 al 2018, en el periodo de no muy grata memoria de Guillermo Solís. Así es que don Otto tuvo que contener en 2 administraciones el tema de la voracidad fiscal con la que nos han administrado los gobiernos de turno. Don Otto, nosotros siempre iniciamos el programa con una lectura, una perspectiva personal de cada uno de los invitados de cuál consideran que es el estado de la política, en dónde se encuentra el costarricense en este momento, hoy en día, por qué ruta nos dirigimos, don Otto. A ver, muy rápidamente tenemos que tal vez recordar la historia de que en el año 82 nosotros vivimos una época muy complicada, año 81, 82, finales del gobierno de Rodrigo Carazo. Empezando Luis Alberto Monge, se cambia el modelo de desarrollo de Costa Rica. Costa Rica en aquellas épocas, antes del gobierno de Luis Alberto Monge, básicamente era un país aislado del mundo, exportando un poco de banano, cacao, carne, algunas cosas muy básicas, pero estaba aislado del mundo. Y a partir del 82 empieza un cambio de nuestro modelo de desarrollo, con el propósito de atraer inversión extranjera directa. Ahí empiezan a darse los primeros pasos con maquilas, el régimen de admisión temporal. Empezaron a darse los primeros pasos en zonas francas. Hacia el final de la administración de Luis Alberto Monge se aprueba la ley de incentivos turísticos y se empieza en el gobierno ya de Óscar Arias, 86-90, a hacer inversiones en turismo en Costa Rica. Y eso nos lleva hasta el 90. En el 90, con Rafael Ángel Calderón, empieza a internacionalizarse nuestro país y se firma el primer contrato de, tratado de libre comercio, en ese caso con México. Ya teníamos algo con Centroamérica, pero se firma el tratado, de comercio con un país muy grande como era México. Y a partir de ahí, Costa Rica empieza a caminar en la dirección de liberalizar más la economía. Desde en el gobierno de Rafael Ángel Calderón, 90-94, se eliminaron los controles de precios de prácticamente todos los productos. Se mantuvo el del arroz, y podemos volver dentro de un rato sobre el tema del arroz, pero prácticamente todos los controles de precios se eliminaron. Se eliminó también en aquella época la fijación de un precio muy importante, que era el precio del crédito. Hasta esa fecha el Banco Central definía qué actividades económicas promocionar, entonces les bajaba la tasa de interés para que la gente se metiera en ese tipo de actividades económicas, etcétera. Todo eso se liberalizó. Se creó la Sala Constitucional en el 89, entonces ya a partir del 90 se empieza a dar un control de constitucionalidad sobre los actos del Ejecutivo. Antes del 90, las presidencias que teníamos eran imperiales, podían hacer prácticamente lo que les daba la gana y no pasaba nada. Entonces, Costa Rica se empieza a transformar y luego entonces en esa ruta que llevamos de internacionalizar más nuestro país, de insertarnos en la economía mundial, fue que se fueron firmando una serie de tratados internacionales. Tenemos un punto de inflexión en nuestro país en el 2007 con el referéndum que se hizo sobre si aceptábamos o no el TLC con los Estados Unidos, Centroamérica, Panamá, República Dominicana. Se ganó en una decisión muy apretada. Y esa fractura de la sociedad del 2007 se ha mantenido desde entonces.
En el 2007 el sí al TLC ganó, seguimos adelante en la profundización o en la internacionalización de la economía de Costa Rica, cada vez más inversión extranjera vino a Costa Rica o había venido a Costa Rica antes de la pandemia, el turismo se había convertido en uno de los motores de desarrollo, entonces tenemos el turismo por un lado, zonas francas por otro lado, con atracción de inversión extranjera directa grande, que hacía a Costa Rica diferente de muchos otros países. Y una oferta exportable muy amplia y también los costarricenses empezamos a disfrutar de una oferta de productos que venían de diferentes países, bajando el precio de diferentes productos. Ahí es donde estábamos. Sin embargo, a pesar de que eso se estaba haciendo muy bien, seguíamos con un Estado muy grande y cada vez más grande. O sea, la mentalidad de quienes nos han gobernado es una mentalidad también demasiado burocrática de esos estados grandes que tienen que tener mucha gente trabajando en diferentes dependencias públicas. Sí, prácticamente a cada problema una institución. Sí, a tal punto, y estoy de acuerdo con ese comentario potente que acabas de hacer, llegamos a acumular 330 entidades públicas. Eso es el recuento que hace en estos momentos el Mideplan, sin tomar en cuenta las juntas administrativas o juntas de educación, que cada una de esas es una entidad por separado, pero sin tomar en cuenta esas son 330. Entonces, a ver, en el 2008 se da un tema muy importante. 2008, gobierno de Óscar Arias. Óscar Arias, presidente del 2006 al 2010. 2008 se da una crisis inmobiliaria y crisis financiera a nivel internacional. Obviamente nos pega a nosotros también. Se cae la inversión extranjera directa, especialmente aquella vinculada a procesos que tenían, procesos inmobiliarios, especialmente las segundas o terceras casas que especialmente gente de los Estados Unidos estaba comprando en Costa Rica. Todo eso se paraliza, proyectos quedan muertos y el gobierno de Óscar Arias comete un pecado mortal, un pecado grave, capital, no mortal, capital, cuyas consecuencias estamos pagando todavía hoy. En el 2008, el presidente Óscar Arias, con su equipo, decide sacar adelante un proyecto, un plan que le llamaron Plan Escudo. Ese Plan Escudo fue para tratar de enfrentar la crisis financiera. Entonces, lo que hizo el gobierno fue, en lugar de invertir en, digamos, contratos temporales de trabajo, hacer inversiones de capital, que rápidamente podían generar algunos trabajos, pero son trabajos siempre temporales, pero nos queda luego la inversión de capital. En lugar de hacer eso, lo que hizo fue aumentar la planilla pública. Metieron un montón de gente a trabajar en la Caja Costarricense de Seguro Social, un montón de gente en el ICE y un montón de gente en el MEP, Ministerio de Educación Pública. Pero cuando digo un montón, estamos hablando miles de personas. Y una vez que los metes en la planilla, ya no los puedes quitar. Entonces, es un gasto público recurrente que va creciendo en forma exponencial y que hace que los gobiernos siguientes, el de Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís y ahora Carlos Alvarado, para tratar de ver de qué manera logran sacar adelante sus presupuestos y sacar adelante la operación de gobierno, han tenido que endeudarse cada vez más y cada vez más y cada vez más y cada vez más, a tal punto que en estos momentos la deuda hacia finales de este año se estima que va a ser un 70% del Producto Interno Bruto, ya algo absolutamente inmanejable. Otto, eso nos lleva que hay ese concepto que algunos economistas manejan de que existe deuda buena y deuda mala. A pesar de las asimétricas diferencias de pensamiento que puedo tener yo o vos con el presidente Rafael Correa de Ecuador, siendo totalmente asimétrico el pensamiento con el pensamiento nuestro, invirtió en carreteras, desarrolló el camino a Manabí, por ejemplo, con todo lo que se le pueda criticar, pero lo cierto es que él potenció el país. O sea, yo recuerdo haber ido unos años después, 2, 3 años después, y me encontré un Ecuador, pero boyante en infraestructura. Ah, no, aquí se invirtió en empleados públicos. Es decir, se dio una solución a un problema temporal, una solución permanente, o sea, un costo permanente, y por supuesto que coincido con vos. Ahora, Otto, todo este viaje a través del tiempo que nos has logrado montar en esta cámara del tiempo, ¿verdad? Nos permite ver que muy malas decisiones son efectivamente las que hoy nos están pasando la factura. Así es. Uno de los problemas más serios que yo creo que enfrenta el país, porque se ha dicho que después de la pandemia sanitaria viene la pandemia económica. Bueno,
Eso lo hemos estudiado muchísimo, se ha discutido montones. Economistas de todos los pensamientos, áreas e ideologías, digamos, han dado su opinión, pero yo creo que yo personalmente comparto una tesis con vos en el sentido de que ahora sí se viene una pandemia horrible, que es la pandemia de la delincuencia, ¿verdad? Esto a mí me preocupa muchísimo por dos razones. Primero, el gobierno es pésimo en la contención de la delincuencia. Aquí no se cumplen las condenas totalmente, aquí se inventan cualquier excusa para liberar delincuentes. Y pues bueno, hago un pase a Eduardo Sayek, que tiene la primera pregunta en la parte de delincuencia e inseguridad ciudadana. Otto, es evidente que hay una antesala, como bien lo has explicado durante los últimos 40 años, que han permitido un cambio al modelo de desarrollo que hemos tenido actualmente. Sin embargo, hay cosas que realmente toman y preocupan. Llevamos 6 años de una desaceleración económica evidente. Llevamos 10 años de políticas keynesianas que no se revirtieron, políticas que hubieran podido ser temporales y se usaron de forma permanente, como bien lo decía Luis. Entonces empieza a generarse un malestar social porque ya estamos jugando con la tripa de las personas y ya las personas que ya de por sí la inseguridad en este país ha venido en decadencia, ahora la gente lo que se justifica es ya yo tengo hambre y yo puedo tener hambre, pero mis hijos cuando tienen hambre yo voy a hacer lo que sea por darles de comer. Aunado a un Estado que ha sido permisivo, como lo decía Luis, soltando golondrinas, un Estado donde la justicia pronta y cumplida, pues no sabemos dónde está, donde no hay una independencia de poderes, se ha politizado todo esto, y algo que traigo a la mesa, que lo decía doña Gloria muy bien, hablaba de la corrupción, que si ella sintetizara en una palabra, esto es corrupción, muy bien apuntado, pero lo que alimenta la corrupción hoy en día es la impunidad. Entonces uno empieza a ver leyes como la ley de portación de armas ahora, etcétera, etcétera. Y recuerdo que hace unos 2 o 3 años, como en el 2017, usted apuntaba a la unificación de la policía. Que habían varias policías, a cada instituto le toca una policía diferente, a Migración y Extranjería lleva una policía, la DICE es otra policía, Justicia y Paz tiene otra policía, etcétera, etcétera, etcétera. Una de mis preguntas es, ¿qué ha pasado en Costa Rica que ahora la policía, como bien lo decías en otro comentario, están como engorilados contra la población civil cuando son totalmente permisivos con la delincuencia? Ahora soy muy machito yo para el indefenso, para la persona que necesita montarse en un bus o tomar un Uber para ir a trabajar en Uber, por ejemplo, o para mí. Para la señora en la playa que fue a manifestarse pacíficamente y la montaron en una perrera y se la llevaron. Bueno, o al que le metieron 2 balazos ahí corriendo porque estaba surfeando. Entonces yo soy muy gallito desde ahí para la población civil que está indefensa, porque ya nos encargaron de quitarnos las armas, empezando por ahí, pero somos permisivos, que ni siquiera los escáneres donados hemos puesto a funcionar para retener la droga. Entonces eso viene a colación y uno dice, ¿a dónde está la hipocresía? Porque esa es la palabra, del doble discurso moral de que yo te voy a proteger contra el COVID, pero por el otro lado te estoy dando en manos del AMPA, donde en los juicios o las personas que caen por narcotráfico y todo esto no están ni siquiera 24 horas en una delegación, que sacan sin medidas muchas veces. Entonces, ¿cuál es el estado? ¿Qué está pasando hoy con la seguridad costarricense? ¿Es un problema de que la inseguridad sobrepasa a la policía o más bien de que el Estado es demasiado permisivo por alguna razón con estos grupos delictivos? Me gustaría conocer tu opinión, Otto. Sí, gracias, Eduardo. El tema es dramático, así como lo estás pintando. Es dramático. La pobreza antes de la pandemia andaba más o menos en el 22% de toda la población. Muy probablemente ya estemos cercanos al 35%. Desempleo andaba en el 12.5%. Andábamos hasta julio, 30 de julio, andábamos en el 24%, muy probablemente estemos ya como en el 30% de desempleo.
ya metiendo subempleo, muy probablemente más de la mitad de la población económicamente activa esté en esa categoría entre subempleados y desempleados. Y cuando hablamos de desempleados, sí, podemos hablarlo así muy fríamente, son cifras, pero detrás de esa cifra hay familias, hay personas que no tienen la manera de conseguir nada para poder cubrir las necesidades básicas de su familia, alimentación, puede ser algún medicamento, tienen un niño enfermo, la mamá enferma, el abuelito, lo que fuera, y tenemos a una policía que básicamente está hostigando a la población, haciendo lo que hicieron con Andrea Díaz, que es un caso que yo llevé y le metí el habeas corpus a favor de ella, donde la policía llega ese día, qué interesante, ese día llega a Tamarindo con 4 vehículos, 25 oficiales, y se llevan a Andrea Díaz en un operativo impresionante. Se la llevan en Perrera, la ponen luego allá a la orden del Tribunal de Flagrancia en Santa Cruz. Eso consume recursos judiciales, recursos policiales, etcétera. Y la pregunta que uno se hace ante todo esto es, a ver, ¿qué estaba haciendo esta muchacha? Caminando con una pancarta que decía libertad para trabajar. ¡Por Dios! Bueno, entonces dice uno, bueno, pero ¿y los delincuentes dónde? ¿Y qué están haciendo estos cabrones, perdonándole la expresión, estos policías acá, persiguiendo y sintiéndose muy machita, muy machitos, sometiendo a Andrea Díaz y esposándole, llevándole a una perrera, y mientras tanto hay una gran cantidad de delincuentes en todos los rincones del país que están haciéndole la vida de cuadritos a los ciudadanos? Quiero apuntar a esto. Lo mismo pasó con la manifestación pacífica que tuvieron los empresarios de Santana hace mes y medio. Fue exactamente igual. Y entonces, al final nadie fue. Y resulta que el comandante en jefe dice, yo no le di la orden. Y el otro jefe dice, yo no le di la orden. Y 5 pisos para abajo nadie dio la orden. Cuando en este país se sabe que un policía no puede hacer absolutamente nada si sus 4 superiores no le dicen, hágalo. Mire, Michael Soto, el ministro de Seguridad, es el responsable de todo esto. Michael Soto en cadena de televisión salió a decir, miren, si sabemos de una fiesta nos vamos a meter mano militar y a la propiedad privada. Y sucedió en varios lugares. A mí me han reportado varios lugares donde la policía tumbaba la puerta y entraba. Y entonces a mí me reportaron que había una fiesta acá, pero a la puta, ¿y de cuándo acá una fiesta, una reunión, una actividad social le da derecho a la policía de tumbar la puerta y meterse y hacer un allanamiento? No tienen esa competencia. De hecho, ha habido una violación flagrante de libertades públicas por parte de la policía, por parte de la fuerza pública, por parte del ministro Salas. Y también yo en mis redes sociales yo hablo de él, me refiero a él como presidente Salas, porque comandante jefe hace rato delegó en el ministro Daniel Salas, básicamente la gestión de gobierno, a tal punto que el mismo presidente Carlos Alvarado se refiere de Daniel Salas como el comandante en jefe. El comandante en jefe es Daniel Salas. A través de órdenes ministeriales ha masacrado la economía de Daniel Salas. Ha masacrado. Y esto le va a traer consecuencias económicas al Estado, porque hay una responsabilidad objetiva por esos actos administrativos que ha llevado a la quiebra a miles de emprendimientos, a la pérdida de patrimonios multimillonarios de muchísima gente. Y ya, por lo menos yo de mi parte, estoy con una asociación promoviendo juicios colectivos en contra del Estado para buscar una indemnización de los daños ocasionados. Pero entonces usted tiene, por un lado, el tombo, el gorila Michael Soto, ministro de Seguridad, básicamente motivando y llevando a sus policías a avasallar a los ciudadanos que no están violando derechos a nadie. Entonces, los escasos recursos, y aquí también tenemos que entender otra cosa, hay 16,000 policías en Costa Rica. Eso significa que son más o menos unos 5,000 policías por turno, partiendo de que hay unos que están incapacitados y todo lo demás. 5,000 policías por turno para cubrir todo el país. Eso significa, y es por eso no nos debe extrañar, que no hay policías en la frontera, parando, por ejemplo, la migración de personas que pueden venir infectadas de por allá. Por eso es que vemos que los 4 policías que mandan allá crucitas, todos terminan siendo comprados. Por eso vemos que la policía no se mete en las barriadas donde se dan un montón de actos delictivos y no está metido en perseguir a los malos, y entonces están ahora concentrados en perseguir a los buenos, porque están cazando en el zoológico. Pero ¿será eso coincidencia o está montado eso? ¿Pertenece eso a una agenda? Mira, yo lo que siento es que la gente que está en el poder
desprecia libertades fundamentales. Entonces hay una orientación ideológica. Y la orientación ideológica Perdona, de Otto, ellos es, disculpa, y además el pueblo les apoya por temor a dar como de sí, gratis sus principios sí, constitucionales sin hacer ninguna defensa, ni siquiera cuestionar, que es lo peor, claro, ni siquiera cuestionar. porque acá el gobierno lo que ha hecho muy hábilmente es meterle pavor a la ciudadanía. Entonces, cuando le mete pavor a la ciudadanía, usted tiene una ciudadanía dispuesta a entregar su libertad a cambio de seguridad. Entonces el gobierno lo que te está vendiendo es seguridad y dice, sí, sí, vea, aquí vamos a decretar una especie de toque de queda, aunque no se haya hecho a través de los procedimientos que establece la Constitución. La Constitución, el artículo 121, establece el procedimiento para la suspensión de garantías públicas. Eso nunca se hizo. La Ley Nacional de Emergencias establece que en un periodo muy corto vos podés avasallar ciertas libertades públicas, pero eso te da para 5 días naturales y eventualmente con un plan nacional de emergencia debidamente aprobado te permite hacer manejos muy flexibles de presupuesto, etcétera. Nada de eso se ha cumplido. Y entonces, pero sí le ha metido mucho miedo a la ciudadanía, entonces una ciudadanía que le entrega la libertad al gobierno e inclusive se pone a sapear a otras una personas. patente de corso fue lo que hizo la ciudadanía. Le dieron así un cheque en blanco al gobierno para que los mancillara, para que destruyera los negocios y ahora para que le expropien las propiedades. Sí, es muy preocupante. En realidad se le dio una carta blanca al Estado, ¿verdad? Para que a través del miedo puedan ejercer represión, ¿verdad? Y lo estamos viendo a través de los cuerpos policiales que se han vuelto represivos hacia la población civil y no represivos hacia la delincuencia, ¿verdad? Así Pero es. bueno, yo quiero volver a enfocar otra vez al tema de la seguridad y la relación que hay con el tema de inmigración en este momento. En Costa Rica, o sea, todos sabemos que hay una dependencia muy grande de ciertos sectores productivos, como es la construcción o como es el agro, ¿verdad? De la inmigración ilegal. La inmigración ilegal trae delincuencia, trae una presión sobre los sistemas de salud, sobre los sistemas de educación, sobre la vivienda, ¿verdad? Y ahí tuvimos a Epsi Campbell parada en la frontera diciendo, aquí no pasa nadie. Y vemos como la inmigración ilegal sigue pasando. Vemos lo que está sucediendo en Cruzitas, vemos como la frontera es completamente porosa, y es una frontera ideal para el narcotráfico, ¿verdad? Entonces, usted como liberal, don Otto, ¿cómo ve, cómo podríamos llegar a un equilibrio o poder tratar de eliminar esta dependencia que hay entre este tipo de inmigración y el sector y esos sectores productivos que vemos en el país, perdón, esos sectores productivos que les mencioné del país, sin afectarlos a ellos, pero tratar de controlar este problema de seguridad? Sí, a ver, hay un teórico liberal que ha sido inspiración para muchos liberales en el planeta, que es Milton Friedman. El mismo Milton Friedman, sobre el tema de la inmigración, tiene una posición muy interesante y es, mire, un liberal en términos generales es partidario de la libre movilidad de los factores de producción, incluido las personas. Sin embargo, y ahí es donde viene y hace una acotación, mientras exista el estado de bienestar en los Estados Unidos, el welfare state, él va a estar siempre en contra, porque el welfare state, ese estado de bienestar, lo que hace es atraer más inmigrantes de la cuenta que van a vivir a los Estados Unidos a expensas de los pagadores de impuestos. Bueno, eso que señaló Milton Friedman en su momento para básicamente oponerse a esa libre inmigración de personas que buscaban pegarse en los programas sociales de los Estados Unidos para vivir a expensas de los pagadores de impuestos en ese país, es válido en Costa Rica. Nosotros en Costa Rica tenemos un estado de bienestar muy generoso, un estado de bienestar que brinda servicio gratuito de servicios médicos gratuitos a indocumentados. Tenemos un estado que inclusive les da hasta bono de vivienda a personas que vienen, que tienen un estatus de residentes o inclusive hasta indocumentados, que da un montón de ayudas sociales a indocumentados. Entonces, el tema es, mientras nosotros tengamos ese modelo tan abierto para todos, debería tenerse una política muy estricta en las fronteras y aquí no puede ingresar cualquier persona. ¿Y cómo cerramos ese portillo, Otto?
Sí, se requiere. Bueno, eso hay varias maneras de hacerlo. Una muy sencilla es las ayudas sociales son solo para ticos. Es algo que propuse yo en las campañas pasadas. Ayudas sociales son solo para costarricenses. Ese asistencialismo social es el imán, entonces, para este tipo de inmigración. Claro, porque usted viene y dice, bueno, voy y me atiendo en el hospital de San Carlos. Estoy embarazada, doy a luz allá en Costa Rica, me van a atender gratuitamente allá, ya mi hijo es costarricense, y luego empiezo y me jalo al abuelo, y me jalo a esto, y me jalo a lo otro, y luego cuando usted se da cuenta, están muchos pegados a todos los programas de asistencialismo social, una parcela de LIDA, una ayuda de Limas, tienen educación gratuita, de servicios de salud gratuitos, etc. Entonces, eso es un gran imán. Por supuesto, cuando usted tiene una población en Nicaragua que se la está llevando el diablo y usted hay un país a la par que dice, venga y le doy todo esto, usted va a tener más gente de la cuenta. Gente, algunas que vienen a trabajar, y también tenemos que en esto ser muy claros, dichosamente por la migración, se ha podido mover muchísimo de la actividad económica en Costa Rica. Los niveles de satisfacción que tenemos en Costa Rica tienen que ver mucho con el aporte que hacen estos extranjeros en el tema de la construcción, en el agro, también en los servicios domésticos. Sin embargo, aquí la acotación que hay que hacer, ¿cómo se resuelve eso? Ayudas sociales son solo para ticos, y luego usted también entra en un proceso de regularización del estatus migratorio de esas personas para que paguen las contribuciones sociales que les corresponden. Entonces, bueno, si la persona está asegurada, entonces en teoría, si está asegurada, tendría derecho, como cualquier otro asegurado, a los servicios de salud, pero tiene que pagar el seguro correspondiente. Entonces, es un tema de una formalización y donde usted cierra las puertas a esa entrega indiscriminada de ayudas sociales a extranjeros. Entonces, con eso usted logra parar bastante una migración que es más grande de lo que debiera ser, producto de ese imán tan grande que hay de las políticas públicas nuestras de asistencialismo. Yo recuerdo que a Sergio Mena lo despedazaron cuando él hizo una propuesta para cambiar el concepto legal de ius solis a ius sanguini. Es decir, nosotros tenemos una situación, por haber nacido dentro del territorio, el niño automáticamente se vuelve costarricense. En otros países tenés que nacer al menos hijo de un padre, o sea, ius sanguini, por línea sanguínea, para poder optar, digamos, por la ciudadanía, la nacionalidad. Sí. Sin embargo, Sergio lo planteó de una forma fenomenal, y era que el niño se le diera una residencia nada más y que él pudiera nacionalizarse y accesar a derechos hasta después de los 21 años, que fuera, digamos, que él pudiera, por su propia decisión, solicitar la nacionalidad, que fuera algo que se ganara, y ojalá con el expediente limpio, con una récord de notas y demás, o sea, de buen ciudadano, pues, ¿verdad? No como ahorita que lo estamos rematando de gratis. Sí, siendo diputado en el cuatrienio pasado, yo hice una mención parecida. E inclusive tengo un pariente que me cayó, pero a golpes en las redes sociales, porque yo soy hijo o descendiente de migrantes. Y mi abuelo materno era alemán, mis bisabuelos, mi bisabuela era de Alemania, mi bisabuelo era de Austria, vinieron acá con una mano adelante y una atrás, y aquí nació mi abuelo Otto, del cual tengo yo su nombre, y entonces él mencionaba este pariente mío del lado alemán, me llegaba y decía, mire, pero es que esa política que usted mencionó le hubiera cerrado las puertas a la familia. Lo que dije es, vea, nuestros parientes nunca vinieron aquí a vivir a expensas de otros. Y en todo caso, este planteamiento que se hace y que muchos países siguen, de que no se obtenga la residencia, la nacionalidad de forma automática si se nace en suelo costarricense, sino que tenga que ver con precisamente la nacionalidad de sus padres. Entonces, que por ahí es donde se herede la nacionalidad, a no ser que luego se someta a un proceso de naturalización, no en automático, es un poco lo que planteó Sergio. Eso es una propuesta interesante a considerar. Muchísimos países, o sea, no estamos hablando no unos cuantos países, muchísimos países tienen un sistema parecido, y eso es algo que
eliminaría por lo menos el incentivo de que tienen algunas personas, lamentablemente por la situación socioeconómica en Nicaragua, de venir a Costa Rica a dar a luz a Costa Rica, especialmente en los hospitales de la zona norte. Don Otto, este problema de la inmigración ilegal es un problema que trae 30 años prácticamente de estar incontrolado. Se empezó a dar a través del problema con los sandinistas en Nicaragua a principios de los años 80 y se ha venido acrecentando cada vez más. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué un problema tan obvio que genera tanta presión en tantos sectores diferentes? ¿Por qué los políticos no han tratado de controlarlo? ¿Hay falta de voluntad política o qué es lo que está sucediendo? Sí, a mi juicio hay falta de voluntad política, hay una gran cantidad también de nicaragüenses que ya son ciudadanos, tienen derechos, derechos que le da su ciudadanía, y esos derechos es el de votar en las elecciones. Hay tesis ideológicas, digamos, de la progresía, muy de abrir fronteras, y darle ayuda a Raimundo y a todo el mundo, porque no tiene una noción de lo que cuesta los recursos cree que los recursos son limitados, y entonces es un poco la dinámica con todos estos grupos socialistas, estatistas, que todo es dar y dar y dar y dar, y luego entonces lo que hacen es atizar el desequilibrio en las finanzas públicas, es básicamente también tener a una gran cantidad de población recibiendo dádivas de ellos, y esas dádivas se convierten luego en apoyos electorales. Entonces sí, ha habido falta de voluntad, falta de claridad, falta de coraje para tomar las decisiones correctas que requiere nuestro país. No podemos darnos ese lujo. La realidad es que no somos un país rico, por lo menos nuestros gobernantes no nos han permitido generar la riqueza que podría generarse en Costa Rica si se tomara la decisión para darle alimentación a muchísima gente fuera de Costa Rica, pero esa no es la realidad de Costa Rica. Otto, vamos a hacer una última pregunta de este segmento de seguridad para poder pasar al siguiente tema que nos interesa muchísimo ver con vos, pero no sin antes, quiero enviar un saludo a un amigo en común, Arturo Kovac, que nos está viendo, así es que le envío un abrazo a Arturito, que le tengo mucho cariño, mucho aprecio, y yo sé que a vos también. Es recíproco, es recíproco. Ok. Ahora sí, Otto, voy a tratar de hacer un resumen. Vea, tenemos esta realidad, una liberación indiscriminada de delincuentes. Tenemos también a una policía que los atrapa, pero a un sistema judicial que los libera. Tenemos las estafas, extorsiones y hasta secuestros e intentos de secuestro dirigidos y orquestados desde la cárcel porque el Ministerio de Justicia y Gracia no le ha dado la gana poner una tecnología que existe hace como 30 años, que es un simple bloqueo de señal, que no importa cuántos celulares tengan, con un sistema de bloqueo, pues no. Ahora ellos vienen y contratan el peor servicio para que se puedan seguir saliendo estas llamadas de extorsión y de estafa. Tenemos además el sistema de brazalete electrónico que se ha comprobado que no funciona, porque es una alcahuetería, simplemente tomar. Ahora, si fuera que se están liberando a los señores que deben pensiones, yo entendería el brazalete electrónico para que puedan trabajar. Lo que no comprendo es que estemos liberando delincuentes que vuelven a reincidir con el brazalete, a pesar de que el señor Marco Fioli diga que no y que esto es una mentira de nosotros. Y por el otro lado tenemos a un gobierno, desde la administración anterior, intentando desarmar a la población o haciéndole el camino imposible. Ahora, bajo el pretexto de pandemia, peor, porque si se te venció tu permiso de portación de armas, no lo puedes renovar porque simplemente no te atienden. Entonces, detrás de todo este cóctel Molotov, ¿qué es lo que se esconde? O sea, ¿qué es lo que realmente el gobierno, el partido de gobierno le apuesta? Si al final quien sufre el flagelo de esta inacción es el pueblo el que vota. Así es. Hay una visión ideológica de que el delincuente realmente no es delincuente por decisión propia, sino que es una víctima de la sociedad. Entonces, quienes han estado al frente del Ministerio de Justicia en las últimas administraciones, pero también en el Ejecutivo, tienen esa especie de sentimiento de culpa. Dicen, bueno, es que estas personas realmente llegaron a eso
por un sistema que los hizo caer en eso. Entonces ellos realmente no son culpables, el culpable es la sociedad. Entonces ya cuando se tiene esa mentalidad hace que se libere a muchísima más gente de la que debería liberarse, de que se le dé el beneficio del brazalete o billete electrónico a personas que no debieran dárselos, a personas que son violentas, que son, que son personas que uno sabe que una vez fuera de la cárcel van a seguir haciendo daño. Entonces, existe esa mentalidad y esa es la consecuencia. Y luego usted tiene otra consecuencia de todo esto, que también es ideológico, que esto lo está impulsando la Fundación Arias para la Paz desde hace rato. Eso es desde la época de Oscar Arias, que fue presidente de 2006-2010, y luego ni se diga con Laura Chinchilla, 2010-2014, y siguió en estas dos últimas administraciones del PAC, que es el de desarmar a la población civil. O sea, esa es una tesis ideológica. Pero perversa. Pero de la Fundación Arias para la Paz, de ese sector de Liberación Nacional, que ahora entonces empata con esta administración y terminan de ejecutar lo que por lo menos los liberales, mientras tuvimos presencia en el Congreso, nosotros detuvimos todo intento de limitar el uso de las armas. Durante 20 años de presencia liberal en el Congreso, cada año había que detener las iniciativas que buscaban limitar cantidad de armas, que buscaban que a las municiones tuviera que marcarlas, cada una de ellas ligadas a un arma en particular, unas estupideces de marca diablo, cuando estamos clarísimos que tenemos pocos policías y la posibilidad de utilizar un arma de fuego es el recurso que tiene una persona para defender a su familia, su integridad física, su patrimonio, porque la policía nunca va a llegar a tiempo. Entonces, el desarmar a la población civil siempre ha sido un objetivo ideológico de esta gente. De personas que consideran que el arma, que es un objeto inanimado, per se mata. Y entonces, y ese es el argumento que nosotros hemos dado siempre. O sea, tanto mata un arma como puede matar un vehículo, como puede matar un cuchillo, un martillo, puede matar una persona entrenada en artes marciales, etc. Entonces, no es el arma. Entonces, básicamente lo que debería hacer el Estado es facilitar la operación de escuelas que den cursos de manejo de armas, que enseñen a tirar, que enseñen a hacer una aportación responsable de armas, etc. Entonces, es en dirección contraria a lo que se ha venido haciendo. Entonces, el desarmar a la población civil, y ahora se está materializando, inclusive les cayó al pelo la pandemia para entonces buscar un pretexto y no renovar los permisos de deportación y hacer la vida imposible a quien quiere hoy inscribir un arma, porque ante lo que estábamos hablando, ante un incremento de la delincuencia, algunas personas dicen, a la poche, pero la policía está persiguiendo a la gente que está buscando trabajar y ¿quién me va a defender a mí de los malos? Entonces yo voy a buscar defender a mi familia de los malos o mi patrimonio. Entonces voy a empezar a hacer los trámites para poder inscribir un arma, para poder tener permiso de portación de armas, y me encuentro con que toda la burocracia que tiene que ver con eso está cerrado. Otto, ¿y vos crees que estos 3 o 4 o 6 o yo no sé cuántos femicidios que se han dado no pudieron haberse evitado si esas damas hubieran tenido un arma? Bueno, hay muchos estudios que se han hecho, inclusive creo que el Cato Institute había hecho algo sobre el tema de cómo en ciertos estados donde se permitía más libremente la aportación de armas y además se incentivaba y se promovía que las mujeres recibieran los cursos de portación de armas, etcétera, que en esos lugares había menos incidentes vinculados con agresiones sobre mujeres, que tienen que ver desde abusos deshonestos hasta tentativas de violación, etcétera, u homicidios, porque el solo hecho de saber que una mujer pudiera estar armada hacía que mucha gente dijera, la verdad es que no me la juego. No me la juego. Es como si usted sabe que en una casa hay un perro, hay perro bravo, a la poche, bueno, lo pienso 2 veces. Otro que pone un rótulo y dice, mire, aquí esto es propiedad privada y defendemos la propiedad privada con armas de fuego, pues le va a pensar 1.000.000 de veces antes de meterse allá. Inclusive algunas personas, es una forma tal vez cínica o una forma tal vez muy gráfica de hacerle ver a una persona que está a favor de la eliminación de armas y de la eliminación de la aportación y la tenencia de armas, es de que en una barriada donde
una persona tiene un arma y otra persona tiene ese pensamiento, entonces decir, mire, vea, aquí yo tengo un arma de fuego para defender la integridad física de mi familia, la mía y mi propiedad. Les cuento que el vecino es de los de la tesis de que él no tiene arma para defender absolutamente a nadie y todo el mundo hay que desarmarlo. Así que si ustedes quieren hacer algo, es con el vecino, no es conmigo. Sí, sí, le va mejor con el vecino. Sí, sí. Adelante, Alberto. Pero sí, dale. Sí. Don Otto, yo quería tocar el tema de los recursos naturales. O sea, venimos con una economía que está en clara recesión, ¿verdad? Traíamos, antes de la pandemia, traíamos indicadores económicos muy preocupantes. El tema de la pandemia y las restricciones y el mal manejo ha hecho que esta economía se siga deprimiendo y la mantengan completamente reprimida. Bajo nuestro subsuelo tenemos riquezas naturales como el oro, el petróleo, el gas natural, que podrían perfectamente ser explotados de una manera controlada, de una manera sostenible y podría hasta cierto punto evitar que sucedan los desastres ambientales como el más actual, ¿verdad? El tema de Cruzitas, ¿verdad? Que es un desastre ambiental, es algo terrible lo que está sucediendo ahí, simplemente por no permitir una explotación controlada, manejable y sostenible. ¿Considera usted viable que haya una modificación en la legislación que permita la explotación de recursos naturales para tratar de reactivar la economía y tratar de sacarnos de todo esto que estamos? Claro que sí. Es más, no es mucho lo que hay que modificar. En relación con el gas natural, ya existe la ley de hidrocarburos y en la ley de hidrocarburos, a pesar de que el gas natural no necesariamente está vinculado a un hidrocarburo, hay un capítulo para gas natural. Entonces ya si hoy el gobierno quisiera explotar el gas natural, la ley de hidrocarburos permite el empezar tal vez a sacar una licitación internacional para concesionar diferentes bloques en el país para la explotación del gas natural. Ya se hizo en su momento para petróleo, se adjudicaron inclusive varios bloques en la zona norte. Una empresa, Malon Oil, se adjudicó varios bloques donde aparentemente, por ciertos estudios preliminares, se determinó que hay una buena cantidad de petróleo en la zona norte. También en la zona caribeña, parte de la disputa con Nicaragua en relación a sobre el tema de Calero. Calero y Bravo, sí. Tenía que ver con la línea fronteriza, hacia dónde iba la línea fronteriza en el mar, porque ahí hay recursos naturales, ahí hay petróleo. Entonces la disputa de los nicaragüenses era en el tema de Calero, era por el tema del petróleo que hay en la plataforma continental costarricense ahí en el Caribe. Entonces, a nivel de hidrocarburos, realmente lo único que se requiere es la decisión política del gobernante de turno para derogar un decreto que decretó una moratoria para la explotación del petróleo y del gas natural, que vence en el 2021, dicho sea de paso, pero básicamente así como se aprobó el decreto, se puede derogar el decreto. Entonces es muy sencillo. Y eso sí, impedir la aprobación de un proyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa que busca elevar a nivel legal esa moratoria, pero inclusive no solo moratoria, sino la prohibición total de la explotación del gas natural y del petróleo. Eso sobre ese tema. Sobre el oro, hay dos proyectos de ley en estos momentos porque ahí sí se requiere modificar la legislación que se aprobó en el gobierno de Laura Chinchilla. De hecho, el primer decreto de Laura Chinchilla es algo que se lo señalo a los liberacionistas, porque uno encuentra a un montón de gente de Liberación Nacional diciendo, barbaridad, lo de Cruzitas y esto y que el otro, y eso había que explotarlo y no sé qué cosa más. Ajá. ¿Y de quién fue el primer decreto que decretó que en Costa Rica no podía haber minería metálica a cielo abierto? El primer decreto que firmó Laura Chinchilla como presidente fue ese. O sea, yo decía en mi momento, cuando tuve aspiraciones presidenciales, que el primer decreto mío iba a ser una moratoria de regulaciones de todo tipo para que la gente pudiera hacer actividad económica. Bueno, para Laura Chinchilla el primer decreto era básicamente eliminar la minería metálica a cielo abierto. Pero luego ellos, inclusive Carlos Ricardo Benavides estaba en ese gobierno, Francisco Chacón era diputado en esa época y los veo a Francisco Chacón básicamente fustigando en contra de lo que está pasando en Cruzitas. Y me acuerdo que ellos eran los que los impulsaban, uno desde el Ejecutivo, de alguna manera, con la influencia que tenía sobre el gobierno de Laura Chinchilla, y el otro, Francisco, en la Asamblea Legislativa, para que se modificara el Código de Minería y se prohibiera la minería metálica a cielo abierto.
Hay que modificar eso. Como les decía, hay dos proyectos, uno de María Inés Solís, solo para el tema de Cruzitas, y hay otro más amplio del diputado Jorge Fonseca y María José Corrales, que busca reformarlo ya en forma integral para que volvamos otra vez a la minería metálica a cielo abierto. Ahora, el sector ecologista, perdón Luis, para seguir con el tema, el sector ecologista prácticamente es el que ha satanizado el tema de la extracción y la explotación de recursos naturales. Y ese es un canto o una prosa que le cala profundo al ciudadano común, ¿verdad? La población costarricense. Entonces, son medidas antipopulares, por así decirlo. Abrir la minería o explotar petróleo es muy mal visto en la población en general. ¿A qué se debe que los gobernantes no le hayan querido entrar a esto? ¿Es populismo solamente? Es populismo, pero Alberto, a diferencia del momento en que Laura Chinchilla impulsa ese decreto y luego la modificación del Código de Minería, hoy las imágenes sobre lo que está pasando en Cruzitas de verdad que hace sonrojar a los mismos ambientalistas que en el pasado impulsaron esa prohibición. Sí, pero están muy calladitos. Y yo sé de buena fuente que algunos de los líderes del Partido Frente Amplio, de los sectores más radicales en la parte de conservación ambiental, el ambientalismo radical, de esos abrazaárboles radicales que hay en el Partido Acción Ciudadana, inclusive esos sectores tan radicales, en el fondo reconocen que lo de Cruzitas es un desastre, la forma en que se manejó, que no hay manera de controlar la minería ilegal, que la única manera es mediante un desarrollo minero formal y que ellos inclusive estarían dispuestos a no oponerse a las modificaciones normativas que se deben hacer para permitir nuevamente la explotación del oro en la zona de Cruzitas, pero no solo en Cruzitas, toda esa zona norte hay mucho oro. Yo fui en alguna época, fui abogado minero a principios de los 90, hace ya más de 30 años, y sé que en la zona de Talamanca, en el Sucut, hay un cerro que tiene una de las reservas más grandes de oro que uno se puede imaginar, y eso podría resolver todos los problemas ambientales, todos los problemas de desequilibrio en las finanzas públicas que tenemos, pero al mismo tiempo podría generarle una regalía para todos los territorios indígenas de Costa Rica que pueda mejorar dramáticamente su condición de vida con solo que se pudiera explotar el oro que hay en la reserva indígena de Talamanca, Bribri. Otto, el economista William Hayden acaba de presentar hace unas pocas semanas una tesis en la cual él dice que el yacimiento de oro en la zona de Cruzitas, Viboyet y todo este sector es de alrededor de 5.500 millones de dólares a precio de hoy. Sin embargo, hay una tendencia a nivel internacional a volver a respaldar las monedas de los países, de las primeras potencias, digamos, lo cual podría hacer que el oro llegue a sobrepasar los 5.000 o 6.000 dólares la onza, en cuyo caso esta cifra se ve ridícula, es decir, podríamos triplicarla. Un buen amigo mío que es un italiano, ha trabajado toda su vida en minería internacional, me dice, Luis, no son 5.500, le garantizo que solamente en esa zona pueden haber alrededor de 25.500 millones de dólares americanos. Yo creo que la deuda externa de Costa Rica, la deuda total anda por los 40.000 millones de dólares, ¿verdad? Un poquito menos, un poquito menos. Entonces, tenemos el pleito que bueno, hay como para los dos lados justificar posiciones, ¿verdad? Primero de que el Estado ha crecido mucho, cosa que yo comparto con vos. A mí no es tanto el tamaño del Estado, sino la ineficiencia del Estado, lo que a mí me hierve la sangre, ver que es una inutilidad total, los servicios malos, el AIA no avanza, te cobran lo que les da la gana, al final son un montón de empleados que andan paseando nada más por el mundo, pero no nos solucionan nada. Entonces, además en la tesis hacen fila activos como el INS, el ICE, Colbis, NFL, además para venderlos. No somos un país de miserables llorando sobre un tesoro. Exactamente. Una persona que viene escribiendo hace muchísimo tiempo sobre eso es Roberto Dobles. Roberto Dobles casi que semana de por medio en una columna que le publican en La República habla del tema. Roberto Dobles tiene, digamos, la experiencia acumulada de haber sido presidente ejecutivo de Recope, haber sido presidente ejecutivo del ICE y haber sido ministro del Ambiente.
en los periodos que van desde finales de los 70 hasta prácticamente ahora el gobierno de Oscar Arias. Entonces es una persona que conoce todas las investigaciones que se han realizado en Costa Rica sobre el tema de la riqueza que tenemos en el subsuelo y qué podríamos hacer. Y él menciona mucho el caso de Noruega, y eso es para contrastar con los ambientalistas, porque mucha gente dice, es que miren, es que se explotan, aquí va a haber un desastre ambiental y todo. Entonces rápidamente él saca el caso de Noruega. Noruega es uno de los países más desarrollados del planeta, es uno de los países con los índices de desarrollo humano más altos que hay en el planeta, donde prácticamente no hay pobreza. Y todo esto gracias a la explotación de sus recursos naturales, petróleo, gas y otro tipo de recursos naturales que tienen. Entonces el tema es, bueno, ¿cómo lograr nosotros hacer una explotación amigable con el ambiente de nuestros recursos naturales? Ese es básicamente el gran reto. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. ¿Cuál es el modelo a seguir? El modelo noruego. Los noruegos lo han hecho de forma extraordinaria. En el caso de Chile, inclusive con el cobre, las minas y el desarrollo minero que hay de cobre en la zona norte de Chile, le ha permitido también a Chile tener unas reservas monumentales, extraordinarias, de recursos que están utilizando no para gasto corriente, sino para inversión de capital. Entonces, estos recursos que tenemos en el subsuelo pueden utilizarse una parte para bajar deuda, pero otra parte para hacer inversiones de capital que nos permita a todos tener un mejor nivel de vida, pero al mismo tiempo ser más atractivos para la inversión extranjera directa e inversión también nacional. Entre más inversión haya, más empleos se van a generar. Entre más empleos se generen, los salarios reales van a aumentar y así vamos a lograr reducir la pobreza y vivir todo mejor. Entonces es de verdad que es demencial el llegar y mendigar ayuda y estar en estos niveles de pobreza sentados sobre lingotes de oro. De verdad que es demencial. O sentados sobre barriles de petróleo. El petróleo va a seguir siendo un activo muy valioso por los siguientes 30, 40 años. Entonces, explotemos lo que tengamos durante estos 30, 40 años, mientras vamos haciendo la transición hacia un mercado más eléctrico, menos dependiente de la utilización de los hidrocarburos fósiles, de los combustibles fósiles para poder mover el parque empresarial y mover el parque automotor. Pero mientras hacemos esa transición, saquémosle provecho a lo que tenemos, a lo que Dios nos dio y en el subsuelo. Aprovechémoslo para que vivamos todo mejor. Mira, perdón, Alberto, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es al nivel de hipocresía que hemos llegado. Y no puedo usar otra palabra más que hipocresía porque todos queremos estar bien, pero cuando nos plantean las soluciones, nos damos el lujo de pagar multas e indemnizaciones millonarias como la que tuvimos que pagarle a Infinito. Todavía no se ha determinado el monto, pero Infinito nos está demandando por 394 millones de dólares. Perfecto, ese es el tema exactamente. El primer préstamo del Fondo Monetario, más o menos. Así es. Bueno, igual tuvimos que pagar 20 millones de dólares por rescindir el contrato de la ampliación de la Ruta 1. Somos expertos en esto. Vamos a perder el juicio del aguacate también. Vamos a tener que pagar otros tantos millones. Entonces la estupidez a nosotros no nos alcanza en la cabeza. Nosotros estamos donde estamos porque somos unos hipócritas y la cosa hay que decirla como es. ¿Por qué somos hipócritas? Porque si nosotros pensamos que lo que estamos viendo hoy en Cruzitas es mejor a que viniera una empresa responsable a ejecutar como tiene que ejecutarse un plan de manejo sostenible ambiental para la recuperación de este oro y pagar los cánones que tiene que pagar, etcétera, etcétera. No, entonces preferimos esto. Pero ¿sabe qué es a mí lo que más me preocupa? Que nosotros como ticos lo que estamos viendo es cuánto se va a ganar el vecino, no cuánto me voy a ganar yo, cuánto se va a ganar el vecino. Y no hay cosa más empobrecedora en la mentalidad de una persona, porque eso es de un perdedor completo, que estarse fijando cuántos pesos tiene el vecino en la bolsa. Si yo me puedo comparar con Luis o con Alberto, cuánta plata tienen o cuánta plata no tienen, yo nunca voy a hacer nada porque tal vez nunca voy a poder hacer lo que ellos están haciendo. Ahora, si a mí me traen un negocio que a mí me sirve, cumple con todas las normas, genera lo que tiene que generar y a mí me pagan mi canon, a mí no me importa cuántos están llevando porque me está quedando. Aquí se saquearon, ahorita no tengo la cifra, cuántos miles de millones de dólares, más todo el daño ambiental y estamos sentados como estúpidos.
viendo lo que está pasando enfrente de nuestros ojos. Y aparte de eso, todo el daño social y moral que está pasando. Prostitución, trata de niños, hasta seguro trata de órganos, narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Perdón. Así es. No, si quiere, adelante con la pregunta de Eduardo. No, básicamente estoy de acuerdo con lo que está diciendo Eduardo. Sí, es una especie de hipocresía, es ese tema de la mentalidad del tico y que de alguna manera ejemplifican con ciertos chistes, ¿verdad? Donde están las pailas en el infierno y la paila de los ticos no tiene tapa. Y entonces cuando le preguntan al diablo, ¿por qué allá esa paila sin tapa? Es que cuando un tico trata de salir, los demás lo bajan, los demás lo jalan para abajo. Sí. Bueno, hay mucho de eso, Ese es el tema de no podemos imaginar, o sea, satanizamos el lucro en términos generales, y ahí tiene que ver la iglesia, tiene que ver el adoctrinamiento que hemos recibido, un sistema educativo bastante socialista desde muchísimas décadas que le han jodido la cabeza a muchísima gente. Entonces, el poder hacer la desprogramación, el delete al software que le metieron en la cabeza para hacer el reset, más bien, no el delete, el reset del software que tiene uno en la cabeza, eso no es tan sencillo. Es menos difícil hoy con las redes sociales que antes, porque hoy tiene uno la posibilidad de buscar información en un montón de lugares. No solo está circunscrito a la información que le dan en las universidades del Estado y en las escuelas públicas. Hoy ya hay muchas otras maneras de buscar formas de acceder a conocimiento y empezar a retar paradigmas y ideas que le metieron a uno en escuela, colegio, universidad. Ahora, don Otto, usted mencionó ahora el modelo de explotación de los recursos naturales. ¿Qué sugiere? ¿Concesión y cobrar un canon o un fee por los recursos que extraiga alguna concesionaria, alguna empresa privada, alguna transnacional? ¿O habilitar alguna empresa pública como el ICE, tal vez, para que se encargue de explotar esos recursos y que la totalidad del rendimiento o el recurso se quede aquí en el país? Sí, mi predilección es la primera, porque la experiencia que tenemos del Estado empresario es absolutamente desastrosa. No ha habido una sola empresa del Estado, ninguna, y reto a cualquiera que me diga cuál empresa del Estado ha sido rentable. Ninguna empresa del Estado a lo largo de la historia ha sido rentable y ha sido bien manejada. Entonces, prefiero una concesión bien negociada, con los términos de referencia bien claros, para que el gobierno le quede muy bien, reciba muy bien el canon correspondiente de concesión, que la municipalidad, si así es Crucita, la municipalidad de San Carlos reciba lo que tengan que recibir, la municipalidad de la zona norte, etcétera. Esa es como mi predilección. Pero aquí, cuando uno está en política, uno a veces tiene que hacer concesiones. Y entonces, lo perfecto a veces es enemigo de lo bueno. Y si de alguna manera, para lograr algo mejor que lo que tenemos hoy, eso pasa por habilitar a una empresa del Estado para que lo explote de una forma ordenada, para lo cual va a tener que buscar un socio estratégico para que le ayude a hacerlo. O sea, yo prefiero eso que lo que tenemos hoy. O sea, eso es un paso en la dirección a la que debiéramos aspirar. Pero lo que sí es muy claro de que lo que tenemos hoy es absolutamente inmanejable, es insostenible, es algo que debemos de tener cuanto antes y tenemos que cambiar el modelo. Otto, dale. Hay un tema aquí que yo creo que se une muy bien a la pregunta de Alberto, y es cómo poner el zorro a cuidar las gallinas. O sea, aquí si tenemos corrupción con proyectos del ICE que empiezan en 50 y terminan en 370 millones y luego los dejan botados porque resulta que ya financieramente no son viables. Si tenemos con las carreteras muchos cuestionamientos, porque mira, en Alemania, yo recuerdo un kilómetro, en algún momento estuve un tiempo en Alemania, el costo de un kilómetro de carretera en Alemania de 6 carriles, y venís aquí y es el costo, o sea, ¿cómo te explico? Es que aquí pagamos 10 veces más, digamos, que en Alemania, como ver la ruta 27, que es un ridículo, ¿verdad? Una carretera en 2 carriles y sin división al centro. ¿Quién podría controlar, fiscalizar que realmente esto no vaya a terminar siendo otro botín para los políticos, para los burócratas, para los empresarios? Porque aquí es que yo digo, mira, si se le da a una empresa, la empresa puede reportar menos. Si se le da al gobierno, pues el gobierno se sindicaliza y se reparten todo. Ya yo no sé ya andan vestidos en oro.
Entonces, ¿a quién? O sea, ¿quién nos puede salvar en una situación así? Mira, yo decía anteriormente que mi primera opción es, como los recursos del subsuelo, según la Constitución, le pertenecen al Estado, la única manera de explotarlos es a través de una concesión. Entonces, una concesión que el escenario ideal es que lo desarrolle el sector privado. Entonces, esta persona, esta entidad privada es la que hace todo ese desarrollo. Y aquí viene el tema, la pregunta tuya es, bueno, es un poco, ¿quién supervisa a la Sociedad Portuaria de Caldera? ¿O quién supervisa a Eris en el aeropuerto? ¿O quién supervisa Autopistas del Sol en la Ruta 27? Que son básicamente los tres, o quién supervisa también allá en la zona de Moín, la operación de APM, que son las 4 concesiones que existen en Costa Rica. Y ahí la respuesta es que tenemos órganos de fiscalización y de control muy débiles. Y entonces ahí yo invertiría un poco más de recursos en tener una muy buena fiscalización, mucho más técnica, y entonces la Contraloría podría tener inclusive un departamento especializado en la supervisión de los contratos de concesión o gestión interesada. Entonces, con eso, los costarricenses vamos a estar mucho más tranquilos de que los términos que se negocien se estén ejecutando correctamente. Pero eso es solventable, eso no lo veo tan pegado al techo. Lo que sí veo que del todo no es solventable es que decidamos meter al Estado a realizar esas actividades económicas, porque sabemos que si el Estado se mete en eso, metemos al ICE, metemos a Recope, a acueductos alcantarillados, que son, digamos, las diferentes empresas públicas que tiene el país, o hacemos una nueva empresa pública inspirada en esas empresas, nos va a llevar el diablo. ¿Y el cuentito de las cooperativas más artesanales, a qué te suena? No, eso de las cooperativas es porque cuando se modificó el Código de Minería, allá en finales del 2010, en el gobierno de Laura, ahí básicamente lo que se hizo fue salvarle la tanda a los empresarios mineros artesanales que estaban en la zona de las juntas de Avangares. Esa zona es una zona interesantísima de minería artesanal, donde inclusive es tan rústico todo eso, y se dejó tan a la mano de Dios que ahí hay una contaminación del carajo por los procesos extractivos que utilizan, etcétera. Desaprovechamos la oportunidad de hacer de las juntas de Avangares algo parecido a lo que es Taxco en México. Taxco en el tema de la plata. Con la plata, sí. Se pudo haber hecho ahí en la zona de las juntas algo parecido, un distrito del oro, y además no solo el oro, lo que es la extracción del oro en lingotes o en barritas, sino que también toda la parte de artesanía que tiene que ver con la orfebrería, donde ya el oro se procesa, y entonces se podía hacer ahí un lugar interesantísimo para que la gente fuera a comprar. Claro, entonces le da valor agregado y la gente fuera hasta un punto de atractivo turístico, que la gente viniera a Costa Rica a comprar, está ya sin impuestos, en una zona interesante, especie de zona franca, comercial, del oro en la zona de las juntas, como es Taxco en la zona de México. Pero bueno, nuevamente esa mentalidad cuesta meterla todavía en nuestro país, y quedó un gallo gallina de permitir la operación aún en forma informal y con todas las complicaciones de salud y de los químicos que utilizan, como el cianuro y el mercurio, para poder separar el oro de la tierra, que están afectando la zona de las juntas. Entonces, cualquier reforma que se haga pensando en Cruzitas y pensando en la zona norte, tiene que abrir la mente y dejar a un lado el tema de que esto sí hay que hacerlo en pequeña escala, con las cooperativitas y cosas de eso. No. Ahí tienen que abrirse las puertas para que venga una empresa que con tecnología de punta, para poder hacer una explotación racional, eficiente, efectiva de ese recurso, y obviamente con una gran cantidad de obligaciones ambientales, de restitución. No es que nos deje ahí un huecarón, sino que en algún momento yo tenía entendido que la gente de Infinito iba básicamente a hacer un gran lago, como la explotación que iba a hacer después de que sacaran lo que tenían que sacar, minaran lo que tenían que minar, luego iban a llenar ese huecarón, iba a quedar un lago ahí interesantísimo, con conexiones a las otras redes fluviales, en fin, iba a ser algo muy bonito en esa zona, que es todo lo contrario de lo que se está haciendo ahí. Mira, Otto, muchos nos preguntamos por qué las ideas, digamos, sin hablar de ideologías, pero hablemos de fundamentos. Los fundamentos liberales pregonan y persiguen el emprendimiento, la libertad de comercio, la libertad de poder salir y trabajar, ¿verdad? La igualdad ante la ley.
Sí, sí. La igualdad ante la ley, que es indispensable. Exactamente. ¿Dónde nos hemos perdido nosotros en el camino con el romanticismo socialista que nos dicen que todos tenemos que ser iguales, pero yo no sé cómo todos vamos a ser iguales si nadie puede trabajar, ¿verdad? No sé qué nos vamos a repartir aparte de la miseria. Y tengo que hablar así con fundamento porque es lo único que se ha percibido alrededor de la historia. Y este es un tema cuando le quieren decir a uno, no, pero es que vean los modelos sociales de los países nórdicos y todo, pero la gente no ha estudiado lo que significa eso. Entonces, a mí me preocupa mucho dónde hemos caído nosotros en el romanticismo equivocado, donde empezamos a satanizar ahora el emprendimiento, empezamos a satanizar lo que es el lucro como tal, y por eso tenemos una mente deficitaria, porque ya desde que hacemos el presupuesto nacional ya es deficitario, porque no sabemos generar lucro, porque es un pecado el lucro. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué tomando en cuenta, ahora sí, en términos políticos, diferentes agrupaciones y políticos que persiguen la libertad económica a través, si se quiere, de la ideología, ¿por qué están tan dispersos? ¿Por qué son grupos tan débiles, tan pequeños? ¿Qué es lo que ha pasado? Porque los otros que lo que persiguen es el romanticismo utópico socialista, pues están bien aglutinados, generalmente se entienden muy bien. ¿Por qué los del otro lado no se entienden bien? Bueno, un par de comentarios en relación con la parte de lo que es el ser empresario y el tema de la búsqueda de lucro. Me parece que en plataformas como esta, en trincheras como esta, debemos siempre enfatizar a la gente que observa este tipo de programas, que empresario es desde el más chiquiteco, el que compra unas naranjas el día anterior para llevarlas a una carretica y con una maquinita para sacarles el zumo, el jugo de la naranja, y vendérselo a alguien en una bolsa plástica, un vaso. Ese es un empresario que asume un riesgo, utiliza un capital propio, saca algo prestado, lo que fuera, para comprar naranjas, tiene que buscar un cliente para venderles el jugo naranja y le quedará la utilidad producto de los ingresos menos todos, el costo de la naranja y el proceso y todo lo demás. Ese es un empresario. Y entonces es importante siempre hacerle ver a la gente que quién es empresario, qué es empresa, para que se dé cuenta que tiene una visión equivocada del empresario, con un bombín, con el cigarro y la panzota y el montón de plata ahí en el suelo, a los Rico MacPato, a los esos millonariotes, banqueros, etcétera, ¿no? El empresario es es la señora que se levanta muy temprano para hacer unas empanadas, para hacer unos almuerzos, para hacer esto, para hacer lo otro. Eso por un lado, pero por otro lado también el tema de la búsqueda del lucro, hacerle ver a la gente que gracias al afán de lucro del panadero es que tenemos pan. O sea, el panadero no es que hace pan porque es un carajo muy altruista y quiere darle pan a todo el mundo, sacrificando el patrimonio de él y de su familia. Él se levanta muy temprano, asume esa actividad empresarial con propósito de que le quede una utilidad, o sea, que lo beneficie, tener un lucro que le permita con ese lucro satisfacer sus otras necesidades. Entonces, gracias al afán de lucro del panadero es que comemos pan. Entonces, eso es importante siempre reforzarlo y enfatizarlo, porque eso es lo que mueve básicamente toda la actividad económica de una sociedad. Ahora, volviendo al tema de por qué ha sido tan difícil para los liberales aglutinarnos alrededor de una sola opción política electoral, etcétera. Bueno, aquí hay que remontarnos a la historia. Siempre hemos sido muy poquitos los liberales en Costa Rica. Dichosamente hoy hay cada vez más personas y por eso siempre hablo de que las redes sociales son una oportunidad porque ha permitido que mucha gente en forma autodidacta también conozca las ideas de la libertad, vea videos de grandes... Sí, se autorreconozca liberal. A lo mejor él ni siquiera sabía que lo era. Claro, se autorreconozca y también diga, pucha, mira, vi un video de Martín Krause, hay un carajo argentino muy bueno, pucha, me abrió los ojos, escuché a Javier Milei, el otro argentino, pucha, me abrió los ojos, escuché a Gloria Álvarez de la Guatemalteca, escuché a Axel Kaiser, el chileno, a Juan Ramón Rayo, el español, y escuché, mira, en inglés, hablo un poquito de inglés, escuchaba a John Stossel, a la pucha. Entonces, la gente por su lado empieza a buscar y empieza a descubrir que siente afinidad con esas ideas. Entonces, una vez que siente afinidad con esas ideas, vuelve a ver a la pucha, y ahora, ¿quién me representa en Costa Rica? O sea, ¿quién básicamente en el espectro político electoral está más cercano a las ideas de la libertad? Dichosamente, hoy, a diferencia de lo que sucedía hace algunos años, hay cada vez más liberales metidos en todos los partidos políticos. Si usted ve hoy
liberales en la Unidad, usted ve liberales en Liberación Nacional, no son mayoría todavía, esperemos que en algún momento lleguen a ser mayoría, porque hace algunos años no había ninguno, hoy hay más liberales. Acordémonos que el Partido de Liberación Nacional fue el partido que creó todos los monopolios públicos, el Estado empresario, todas las aranceles de importación, era el que controlaba la economía con controles de precios, etc. Esa era Liberación Nacional, ese fue el que hizo prácticamente todas las instituciones autónomas del país, todos los entes públicos, esa es Liberación. De ahí luego la Unidad con un pensamiento también bastante estatista, socialista, pero era un poquito más liberal, y esa es la influencia de Miguel Ángel Rodríguez, Telmo Vargas, Jorge Guardia, que de alguna manera hicieron que ese partido se despegara un poquito de la socialdemocracia, básicamente. Y le diera cada 4 años oxígeno a los emprendedores y a los empresarios, desde el chiquitito hasta el que era un poquito más grande. Así es. Y luego tenemos, obviamente, los partidos más estatistas, donde sí, el espacio liberal es muy reducido, prácticamente no hay, que es el Frente Amplio del Partido de Acción Ciudadana. Y luego usted tiene un montón de otros partidos políticos. Entonces hay partidos políticos, como digamos, el Libertario en su momento, que fue el partido que levantó prácticamente solo la bandera de la libertad durante 20 años. Ahora hay otras opciones políticas y yo estoy participando en la conformación de un partido que se llama Unión Liberal, hay un partido que se llama Unidos Podemos, hay otro partido que se llama Liberal Progresista. Entonces, el Movimiento Libertario no sé si participará o no en el siguiente proceso electoral. Ahí están ellos en el comité ejecutivo, lo que tengo entendido, que estaban debatiendo sobre si apoyaban la conformación de una gran coalición que se hiciera alrededor de la Ciudad de la Libertad. Yo en lo personal creo que para este siguiente proceso electoral tenemos un gran reto los liberales, y es de unificar la oferta electoral para efectos de, al menos de diputaciones. En la Unión Liberal pretendemos tener una oferta muy sólida en todas las provincias, que podamos llevar a la Asamblea Legislativa un grupo grande de liberales que ayude en las reformas estructurales que se vienen o sí en el cuatrienio siguiente. Porque yo creo que mi hipótesis es que en lo que resta esta administración no van a pasar mayores cosas, y eso, las reformas estructurales van a quedar para el cuatrienio siguiente. Y a nivel presidencial, buscar formar una alianza alrededor de una coalición, alrededor de una persona que de alguna forma simpatice con la Ciudad de la Libertad, que tal vez no sea tan liberal, apasionado como lo puedo ser yo sobre el tema, pero que sí tenga una noción de que es a través de más libertad económica que podemos sacar a Costa Rica del precipicio en que estamos cayendo. Entonces, por ahí va la cosa. Complicado, siempre hay en política, como en muchas actividades humanas, hay muchos egos involucrados, y entonces uno no es un billete de $100 para caerle bien a todo el mundo. Hay obviamente los estatistas y los sindicatos del sector público, los socialistas, los detractores del liberalismo han hecho su tarea, y lo que han básicamente, cuando alguien saca la cabeza, básicamente se la corta muy rápidamente, lo ensucian tanto que hace que mucha gente diga a la puta, yo no me voy a meter en política porque no es lo que le pasó a fulano, sutano, mengano, yo no quiero que me allanen en la casa, yo no quiero que digan un montón de barbaridades en la prensa, yo no quiero que se digan mentiras sobre mí que afectan mi nombre, mi familia, etc. Entonces, todo eso hace que haya gente que no quiera participar en política, porque el entorno de la política no es un entorno sencillo de caminar sobre un lecho de pétalos de rosa. Es espinoso el trayecto de participación en política dependiendo de la Ciudad de la Libertad. Yo tengo la tentación de hacerte una pregunta. Vos sabés que yo tengo amistad de hace años con Claudio Alpizar. De hecho, estuve 2 años colaborando con él en la radio. Claudio y yo después en el cafecito, después del programa, conversábamos con respecto al tema del paquete fiscal, que ese paquete fiscal se realizó ahorita, pero esto viene desde, bueno, ustedes lo pararon en 2 administraciones. Viene desde el 2006, 2005, en el 2005 Abel Pacheco lo quiso meter y ahí lo detuvimos nosotros. Desde entonces, todos los presidentes, desde entonces... 13 años se bloqueó. Así es. Entonces, Claudio tenía una tesis. Claudio decía que él veía bien, digamos, generar el impuesto del IVA, pero bajarlo al 10% y grabarlo todo. Con Eduardo hace unos días teníamos una conversación, digamos, considerando que tal vez lo que hubiese dinamizado la economía de una forma exponencial era haberlo bajado como Panamá al 6 o al 7. Pero eso sí, no exenciones, o sea, todo parejo, todo parejo al 6. ¿Qué opinión te merece? ¿Vos crees que estaríamos en la situación, quitando el tema de la pandemia y eso, porque ya, eso sería tema para un programa aparte, pero digamos, viendo el efecto que tuvo en el 2019, la aprobación en el 2018,
¿Vos no crees que estaría el gobierno recogiendo más si se hubiera activado la economía con un 6 o un 7%? Sí, podría haber recaudado más. Sin embargo, eso tiene que venir acompañado de otras medidas. Hay que dar confianza a la gente para que invierta en el país. Confianza sobre las reglas del juego. Entonces, es un gobierno que dice, bueno, yo voy a bajar. Este va a ser el impuesto de valor agregado. Es un impuesto donde estábamos en el 3, vamos a bajarlo a un 6. Donde estábamos en el 0, vamos a subirlo a un 6. Va a ser un impuesto para todas las actividades económicas igual. Debería complementarse con una reforma también a la ley de impuestos sobre la renta, un poco en la dirección de lo que hizo Hong Kong en su momento y que hizo que se convirtiera en un gran imán de inversión de todo tipo a nivel planetario, lo que hizo Irlanda también, que es tener una tasa de impuestos sobre la renta relativamente baja. En el caso de Hong Kong es el 17.5% para personas físicas y jurídicas. Y entonces, básicamente, con una tasa baja de impuestos sobre la renta, acompañada de una tasa baja de impuesto a valor agregado, usted puede atraer muchísima inversión, puede generar mucha actividad económica. Eso hay que complementarlo con la apertura de los mercados, no deben haber monopolios ni oligopolios, tiene que venir acompañado con una desregulación agresiva del entorno para producir, de tal manera que muy rápidamente la gente puede iniciar sus emprendimientos, y al mismo tiempo eso tiene que venir acompañado de una defensa ultranza de los derechos de propiedad privada. En muchas partes del país, lamentablemente, todavía no hay mucha incertidumbre en relación con el tema de la propiedad privada y eso paraliza inversiones, especialmente toda la zona costera, lo que son las islas, la zona de los 2 kilómetros en las líneas fronterizas con Panamá y Nicaragua, lo que son zonas protectoras. Hay todavía muchas complicaciones. Y luego también apostarle al libre comercio significa una especie de apertura unilateral. Obviamente no entrar en las barbaridades de lo del arroz, de lo del aguacate, del azúcar y cosas como esas que lo que hace es mandar cortocircuitos en relación a qué se puede esperar del gobierno. Un gobierno donde usted sepa a qué atenerse es un gobierno que da confianza y hace que la gente invierta. Si usted no sabe si el gobierno le va a cambiar las reglas del juego en un mes, 2 meses, no sabe cuáles son las reglas del juego, los siguientes 3, 4 años la gente no invierte. Entonces, ¿ves? No es solo el tema de reducir el impuesto de valor agregado al 6%, hay que complementarlo con esas otras políticas públicas para crear sinergias, claro. Una sinergia y un entorno, un círculo virtuoso donde básicamente se dé un ecosistema de políticas públicas muy propicio para la inversión, para la generación de empleo, y que los empleos cada vez sean mejor remunerados, etcétera. Don Otto, como usted lo mencionó, prácticamente durante 2 décadas estuvo el movimiento libertario solo acogiendo y defendiendo las ideas de la libertad en la Asamblea Legislativa. En este momento no hay representación de libertarios reales en la Asamblea. Estábamos conversando en estos días con un invitado y nos decía que no hay rojo y azul, no hay verde y blanco, sino que él ve solamente grises. O sea, no hay balance ideológico en la Asamblea Legislativa. Han surgido varias propuestas liberales de otros partidos, aparte del movimiento libertario, Unión Liberal, Unidos Podemos, el Liberal Progresista. Ahora, a mí me gustaría ver una Asamblea Legislativa más balanceada, con una buena representación de liberales, para que en realidad estos temas que se discuten hayan discusiones más certeras y más efectivas para llegar a propuestas reales para solucionar los problemas. Suponiendo que alcanzáramos esto para las próximas elecciones, que hubiera un buen núcleo de liberales dentro de la Asamblea Legislativa y pudiera llegar un presidente liberal o con ideas liberales al Poder Ejecutivo, llámese Otto Guevara o llámese cualquier otro liberal que represente las ideas, 3, 4 propuestas concretas que sugerirían desde el primer día que inician el gobierno para tratar de reactivar y para la economía y tratar de sacarnos en este embrollo que nos han dejado estos últimos años. Hay medidas de corto, mediano y largo plazo. Las medidas de corto plazo lo que puede hacer el Poder Ejecutivo de inmediato. O sea, básicamente lo que se requiere es una decisión del presidente. Entonces, el primer acto público del presidente empieza inclusive desde antes de asumir. O sea, si las elecciones fueron en febrero y se dilucidó en febrero quién es el presidente, que es difícil en el entorno que tenemos hoy, pareciera que vamos a tener que esperar hasta el primer domingo de abril. Pero si esa noche, cuando ya el presidente electo
sale a dar su discurso de victoria. Desde esa noche empieza a definirse el rumbo de la siguiente administración. Son 4 años que se van muy rápido. Entonces, ahí básicamente es el mensaje, es decir, mire, en los siguientes 4 años, el compromiso nuestro desde el Poder Ejecutivo va a ser este y este y este y este. Mío como presidente electo va a ser este y este y este y este. Y eso lo acompaña con básicamente entrevistas en esos siguientes días, con la integración de un gabinete muy alineado en esa dirección, y luego vienen los actos de gobierno ya formal. El primer decreto, así como el primer decreto de Laura fue una barrabasada, que fue la prohibición de la minería a cielo abierto, el primer decreto del presidente, a mi juicio, debiera ser una especie de moratoria de regulaciones. Y entonces dice, mire, no se va a aplicar, no sé, qué sé yo, permisos de funcionamiento, se van a extender todos los permisos de funcionamiento durante los siguientes 4 años. Nadie va a tener que hacer un trámite nuevo de permisos de funcionamiento. Vamos a eliminar, vamos a aprobar en el siguiente mes la reforma que se viene postergando hace muchísimo tiempo sobre el SETENA, con el propósito de que únicamente se requiere estudio de impacto ambiental para las obras X, Y y Z. Todo lo demás es el viaje. O sea, es una moratoria para que la gente sienta que va a tener a un presidente, a una administración comprometida con el desarrollo. Y entonces aquí lo que queremos es hacerle ver a los nacionales extranjeros que se traigan su dinero, que inviertan, que les vamos a poner alfombra roja a todos los que inviertan. Ese mensaje es súper poderoso y se viene acompañando de otras medidas. Y entonces a lo largo de los siguientes meses vamos a presentar los proyectos de ley para abrir el mercado de la generación eléctrica, para abrir el mercado de la fabricación del alcohol etílico, para abrir el mercado de la geotermia, para abrir el mercado de los hidrocarburos y sus derivados. Vamos a eliminar las distorsiones que se crearon en el libre comercio, lo del aguacate, lo vamos a eliminar. Entonces, se dan mensajes muy claros desde el Ejecutivo de lo que está dentro del ámbito de sus competencias. A nivel del legislativo, las cosas obviamente no van a ser tan sencillas porque hay personas que tienen un pensamiento diferente. Entonces, uno esperaría que un bloque grande de liberales, confesos y de liberales que de alguna manera, tal vez no tan confesos, pero que salieron electos con otros partidos políticos, pero que de alguna manera pudieran sumarse a estas reformas estructurales, ahí vendrá la agenda que tiene que ver con empleo público, con cierre de instituciones, con reducción del tamaño del Estado, con apertura de los monopolios, tiene que darse precisamente en el Congreso. Si eventualmente se prevé que hay un entrampamiento y que básicamente las fuerzas están muy equilibradas en el Congreso del presidente, yo le recomendaría al presidente tirarlo todo a un referéndum convocado por el presidente de la República, liderado por el presidente de la República, para dilucidar aquellos temas complejos, de tal manera que a un plazo relativamente corto, ya en menos de un año, se hayan hecho las reformas estructurales que requiere Costa Rica. Entonces, o sea, por ahí va, o sea, pero sí no se puede perder tiempo. Por eso inclusive hablo del acto de reconocer la victoria. Ahí empiezan las transformaciones que requiere Costa Rica. Excelente. Bueno, genial. Otto, el tiempo voló. Muchísimas gracias. No, fue un placer, de verdad. Ojalá que podamos repetir con otros temas, otros programas pronto. Para servirles. Yo les decía a los muchachos que qué complicado contener a una persona como vos, porque realmente podemos hablar de economía, podemos hablar de derecho, podemos hablar de constitución, podemos hablar de estructuración del Estado, podemos hablar... Bueno, a mí me quedó el tema de la pesquería de atún, que eso ha sido otro regalo que le hemos dado a los extranjeros. En fin, Otto, muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer compartir este rato. Yo creo que el público también lo va a agradecer muchísimo. Y muchísimo gusto a todos. La verdad es que disfruté mucho esta hora y media aquí con ustedes. Buenísimo, muchas gracias, Otto. Hasta luego, Bueno, pues nada, y agradecer al público también. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado y nos vemos aquí en otra entrega del Foro 506. Buenas noches, muchas gracias. Gracias.